la gentileza para con nosotros al economista, que es donde le vamos a apuntar hoy, y rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Adrián Muracioli. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Muracioli. ¿Cómo anda, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Pero muy bien acá con mis amigas, con Laura Emilia Gómez, con Hilda Irala, para darte la bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Todo tranqui? Pero muy bien, espectacular. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, si se puede decir. Preocupados. Porque preocupados. Me imagino que debe ser la realidad de todos, así que bueno, queríamos primero que nada que nos dé tu punto de vista de esta media sanción otorgada por la Cámara de Diputados en cuanto al proyecto de la reforma monetaria del Banco Central, ese que ya explotó por los aires cuando ni bien asumió Milei, no sé si se acuerda. Sí, yo creo que con respecto a la reforma del Banco Central, que supuestamente se presenta, digamos, como una reforma para otorgar seguridad jurídica, para generar expectativas, para ser creíble, etcétera, etcétera, me parece que hay 4 puntos que resumen bien esta reforma. En primer lugar, es una reforma que supuestamente se hace para manejar el Banco Central de determinada manera. En realidad, todo lo que plantea Javier Milei, que debe operar un Banco Central, lo puede hacer sin ningún tipo de reforma. O sea, si Javier Milei quería operar el Banco Central de la manera que él dice que hay que operar, que es solamente cuidando el valor de la moneda, no emitiendo sin respaldo, etcétera, la actual Carta Orgánica del Banco Central lo permite. No hace falta ninguna modificación. Es decir, que no es por falta de legislación que el Banco Central no funciona como Javier Milei querría, sino que es porque Javier Milei, que puso a Bausili, que es el presidente del Central, no hizo las cosas que supuestamente él quiere hacer. O sea, que él mismo se contradice porque él está manejando el Banco Central hace 3 años casi, y si el Banco Central funciona mal, no es por falta de una carta orgánica, es porque la decisión política es que el Banco Central privilegie a la timba financiera. Segundo punto, que me parece también importante, es este mecanismo medio perverso en donde el presidente quiere poner por decreto a un presidente del Banco Central, pero después quiere exigir que su remoción sea por mayorías especiales de las cámaras del Congreso. A ver, el mecanismo para sacarlo tiene que ser equivalente al mecanismo para ponerlo, porque si no un presidente que ya se está yendo como Javier Milei pone por decreto una persona y después esa persona dura muchísimo tiempo e impide que si el pueblo elige otra política, si el pueblo quiere otra forma de manejar la economía, que en vez de pegarle a los jubilados genere trabajo, que en vez de sacarle medicamentos a la gente que tiene PAMI, sea un gobierno que promueva el crecimiento económico. Si la gente elige otra cosa en 2027, y todo parece indicar que sí, Milei quiere poner por decreto un presidente del Central que bloquee cualquier tipo de cambio de política económica si la decisión del pueblo va por ahí. Entonces, muy perverso eso. No hay problema en establecer mayorías especiales para ciertas leyes, pero lo que está mal es querer poner un mecanismo para remover al presidente del Banco Central distinto a un mecanismo para nombrarlo. En tercer lugar, me parece un tema fundamental es que, por supuesto, que la principal función del Banco Central tiene que ser cuidar el valor de la moneda. Eso es algo, una obviedad. Y actualmente la Carta Orgánica del Banco Central así lo establece. Dice que el Banco Central tiene que cuidar el valor de la moneda. Lo que no se puede pretender es que sea absolutamente la única función sin tener en cuenta todo el resto de la economía, porque la economía no se puede pensar por partes, se tiene que pensar de manera conjunta. Ningún banco central de ningún país del mundo, por lo menos de los países serios, digamos el Banco Central de Estados Unidos, que se llama FED, el Banco Central de Alemania, el Banco Central de Francia, el de Japón, todos los bancos centrales tienen 2 metas. Cuidar el valor de la moneda, y segundo, crecimiento del empleo. O sea, el Banco Central tiene que alinear sus objetivos a que haya la menor cantidad de inflación posible, pero que la actividad económica no se pare, sino que siga creciendo. No se puede poner a un Banco Central solamente a cuidar una pata de la economía sin importarle la otra pata, porque de nada sirve tener una economía sin inflación si el 70% de la gente está en la pobreza, como pasó en el 2001
con Fernando de la Rúa. Licenciado, el último punto, que es el más importante de todo, el fundamental, el que todos deberíamos estar preocupados, es cuando hablan de independencia del Banco Central. Mi pregunta es, ¿independencia de quién? Porque una cosa es que planteen la independencia de un gobierno y otra cosa es que vamos a ver la independencia de los poderes económicos. Porque si vos pones un presidente del Banco Central como el actual, que trabajó en la JP Morgan, que está, digamos, asociados a todo el poder financiero, no solo nacional, sino global, no vas a tener un Banco Central independiente. Vas a tener un Banco Central absolutamente dependiente de los poderes fácticos. Y eso no es para nada saludable para ninguna economía nacional. Entonces, la independencia hay que discutirla en todos los tramos. No solamente hablar de independencia de un gobierno, sino independencia de todo aquello que pueda afectar el verdadero objetivo que tiene que tener toda institución pública de la República Argentina, que es el bienestar de la población en el área que le toca. El área económica, el bienestar económico. Que la gente tenga trabajo, que el trabajo le haga ganar un dinero y ese dinero le permita llegar a fin de mes de manera cómoda. Todos esos objetivos tienen que estar alineados en cualquier institución económica de la República Argentina. Si ponemos un presidente del Banco Central que depende de un banco privado, de especulación yanqui, y bueno, muy probablemente lo que sigamos viendo es cómo se sigue tomando deuda externa y se sigue poniendo la deuda externa al servicio de la valorización financiera y la fuga de capitales. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días, Laura Gómez lo saluda. ¿Cómo estás, Laura? Ayer estuvimos escuchando respecto a todo lo que está mencionando también y me quiero quedar acá parada en lo que es el marco de hablar de independencia, que fue lo más importante que mencionó también. Respecto a que ayer inclusive la diputada nacional Julia Estrada expuso la gravedad porque aludió a que el Banco Central responde a decisiones políticas del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía y puso de ejemplo el fin de las LEFI, por ejemplo. Por eso digo, la fin de las LEFI fue el año pasado. Por eso digo, mi ley dice que el Banco Central tiene que ser independiente. Por lo tanto, como no tiene que depender de ningún gobierno, obliga a que haya una mayoría especial en el Congreso para remover el presidente del Banco Central. Con eso, supuestamente le daría independencia. El problema está en que cómo ponemos a ese presidente del Banco Central. Porque si lo pone a dedo Milei y después no lo puede sacar ningún otro gobierno futuro, entonces no está siendo independiente. Está poniendo un soldado de Milei al frente del Banco Central. Un soldado del presidente que decide que hay que eliminar la obra pública, que decide que hay que ajustar a la ciencia y la tecnología, que hay que financiar a las universidades. Digamos, ahí hay una clara dependencia directa. Bausili es socio de Caputo, del Toto Caputo. Trabajaron toda la vida en una consultora. Esa consultora se dedicó a enseñarle a los empresarios financieros cómo hacer plata con las tasas de interés y después aprovechar los dólares de la deuda para fugar al exterior. A eso se dedicó toda la vida el Toto Caputo y Bausili era el segundo. Por supuesto, ambos vienen de una tradición de bancos internacionales yanquis, digamos, el JP Morgan fundamentalmente. Entonces, no hay ningún tipo de independencia. Entonces, en primer lugar, por eso son dos cosas. Si vamos a hablar de remoción por mayorías especiales, hay que hablar por incorporación, por nombramiento por mayorías especiales. El mecanismo de nombramiento tiene que ser el mismo mecanismo de remoción. No puede haber un mecanismo para nombrar por decreto fácil a dedo de Milei y un mecanismo imposible de remover para los futuros presidentes. La regla tiene que ser clara y tiene que ser para todos. Entonces, si nombramos por decreto, sacamos por decreto. Si nombramos por mayoría especiales, sacamos. Por ejemplo, ¿quién se remueve por, digamos, algún tipo de mayorías especiales? Los jueces. ¿Cómo se nombran los jueces? Por mayorías especiales. Los jueces que se sacan por mayorías especiales se nombran por mayorías especiales. El mecanismo de incorporación es igual al mecanismo de remoción. Bueno, si quieren hacer algo parecido con el Banco Central, tiene que hacer parecido el nombramiento. Milei quiere nombrar a dedo y después impedirle a los próximos gobiernos que cambien la política económica. Como sabe que va a perder las elecciones porque es un desastre, quiere que el próximo presidente que gane las elecciones porque la gente le diga cambia la política, esté atado de mano porque tenga un presidente del Banco Central puesto a dedo por Milei que no le permita cambiar la política. Eso está mal. Eso no es seguridad jurídica, eso no tiene nada que ver con la independencia, eso forma parte de un plan orquestado por los jefes de Caputo, por los jefes de Bausili y por los jefes de Milei, que quieren que la Argentina siga siendo una tierra de negocio financiero, que se quede con los dólares de la exportación de agroalimentos, que se quede con los dólares de la deuda externa,
que hagan una diferencia sustancial con la enorme tasa de interés que hoy está pagando la Argentina y que está dejando a más del 15% de la población endeudada sin poder pagarlo, y esa diferencia transformarla a dólares con los dólares de la deuda y fugarla al exterior. El cuento del nunca acabar de la dictadura militar hasta ahora. Ahora, licenciado, lo que uno puede ver es un candado para el uso del Estado por parte del Banco Nacional. Pero este gobierno tiene otra caja, una caja más grande, me parece, de la que también está interesada en la caja de Formosa, que es la caja de los jubilados, ¿no? Como para hacer negocio con los bancos amigos. Recién decía una frase que, bueno, me parece que no es un negocio para todos, sino para unos cuantos. Mientras esto siga así, ¿cuál es el panorama justamente que le espera a la gente, digo, común? Y bueno, nosotros tenemos un problema que es visible, que es porque, digamos, ayer hubo 34, 35 proyectos para tratar sobre el problema real, que es el endeudamiento de la familia. La respuesta del oficialismo es un problema personal. A ver, gente, cuando 6 millones de argentinos tienen un problema, no son 6 millones de problemas personales, es un problema colectivo. Cuando, no sé, la gente necesita transportarse todos los días para ir a trabajar, tiene que personalmente, individualmente ir a trabajar, pero como hay mucha gente que necesita transportarse, se transforma en un problema colectivo y se soluciona de manera colectiva a través de justamente los colectivos, que son el transporte urbano de pasajeros, porque como mucho lo que tenemos de problema, entonces hay un transporte urbano en Formosa, en Córdoba, en Buenos Aires, en Alemania, en Japón, hay sistema de transporte, porque un problema individual, mi problema individual, que es irme a trabajar, es un problema que comparto con un montón de otra gente que tienen el mismo problema, trasladarse para ir a trabajar. La solución es colectiva, se pone un sistema de transporte que intenta ser eficiente y barato, a veces con mejores resultados, a veces con peores resultados, pero un problema colectivo. Si hay 6 millones de personas que están endeudadas, son 6 millones de familias que están endeudadas a nivel no puedo pagar la cuota, porque hay muchas más que compran con tarjetas, se financian, se endeudan, pero bueno, hay 6 millones que ya no pueden ni siquiera pagar la cuota. Entonces no podés decir que son problemas individuales, eso es un problema colectivo. Y es un problema colectivo generado desde el propio Estado Nacional. ¿Por qué? Porque les permitió, a través de la desregulación, que las billeteras virtuales hagan lo que quieran. Entonces, una persona que va y paga con una billetera virtual no tiene los elementos ni los controles posibles para saber si conviene o no conviene la transacción que está haciendo. Entonces, se liberaron las tasas de interés y resulta que los préstamos, ¿cómo consiguen el dinero que prestan? Porque no es que esas empresas pusieron ellos la plata. No. Hay un sector de la población que deja dinero en las billeteras virtuales, que ahorra y que las dejan a billeteras virtuales. La billetera le paga 20% a esa gente, 21%. Con esa plata de la gente, que las billeteras pagan 21%, se dan vuelta y prestan el 300%, 400%. Le ganan 200, 300% de diferencia sin poner un mango y le prestan a un montón de gente con poca información, poco transparente, poco, digamos, claro, los mecanismos, las tasas, el costo financiero total. Te dicen una tasa, pero en realidad después en la letra chica te dicen que hay un costo de no sé qué. Y supuestamente la gente tiene la culpa por no haber leído las condiciones. No funciona así. Cuando vos querés que la gente sepa algo, se lo repetís, se lo mostrás, se lo pone grande, le explicás, le pone una pantalla de advertencia. Así funcionan. Entonces, el gobierno nacional le permitió al sistema financiero que se aproveche de información privilegiada para cobrarle tasas altísimas a un montón de personas. Que por supuesto, a partir de las políticas de Javier Milei, cada vez le alcanzó la plata para menos cosas. Y necesitaron endeudarse para intentar no perder digamos, la capacidad de consumo que tenía, o porque tuvieron alguna urgencia, o porque tuvieron que comprar medicamentos, por la razón que sea. Entonces resulta que ahora el gobierno nacional, que fue el que le permitió al sistema financiero hacer ese negocio con la gente, se lava la mano y dice: nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo no vas a tener nada que ver? Por supuesto que tenés que ver, y tenés que empezar a regular. Y además tenés que avisarle a la billetera que hay una razón por la cual ellas son las responsables. Cuando vos cobras una tasa de interés, tenés 3 componentes. En primer lugar, tenés el componente de la tasa real, ¿no? La tasa de financiamiento natural, la tasa sin riesgo. Esa es la que en todo el mundo está en el orden del 4 o 5% anual. 4 o 5% anual.
Después tenés una tasa por tus costos administrativos. Tenés que pagar el administrativo, tenés que pagar el sistema, tenés, bueno, 2-3% más. El resto se llama prima por riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Y que yo le preste a 10 y hay uno que no me devuelva. Entonces, en vez de prestarle a todo el mundo al 8%, le presto a todo el mundo al 10%, porque con ese 2% cubro si alguien no me paga, no me puede pagar. Bueno, muchachos, llegó la hora de hacerse cargo del riesgo. Le prestaron al 300% a 6 millones de personas y bueno, hay gente que no te puede pagar. Asumí el riesgo y con la enorme ganancia que ya hiciste con el resto, cubrí la pérdida que tuviste porque la exposición al riesgo es lo que te permitía cobrar más caro la tasa de interés. Así funciona el riesgo. El empresario supuestamente gana más porque se arriesga. Bueno, gana más cuando le sale bien y cuando le toca el riesgo y bueno, así usa su ganancia extraordinaria. Las billeteras virtuales, los sistemas financieros ganaron de más porque se pusieron al riesgo y hoy les llegó el momento de pagar ese riesgo. En vez de pagar ese riesgo, las billeteras virtuales, ¿qué hicieron? Vendieron las deudas. Porque no es que Mercado Libre está llamándote Galperini y decirte, che, mira, me debe plata. No, como ya como le pagaron, el 80% ya le pagó. Con ese 80% que cobraron, ya cubrieron toda la ganancia del 100% que prestaron y mucho más. El otro 20% que no le pagó, venden esa deuda a estudios de abogados que la compran a precio vil. Como unos fondos nuestros, pero estudio de abogados. Y ese estudio de abogados lo que hacen es, compraron, no sé, una deuda que vale 100, lo compraron a 20 y ahora van y quieren hacer juicio para cobrar los 100 o cobrar 150. Entonces empezaron a hacer juicios a la gente que no puede pagar. No, muchachos, esto no funciona así. No puede ser que el Estado Nacional, que generó este problema, hoy se lave las manos y diga, no, es porque gente quiso comprar tele para ver el Mundial. En primer lugar, no hay ningún problema que la gente se compre tele, está muy bien que la gente se compre tele. Totalmente. Hubo un momento en la Argentina, y no fue hace mucho, donde la gente se podía comprar muchas teles y estaba muy bien. Porque lo único que falta es que la derecha nos venga a decir nosotros si podemos no disfrutar de ver el Mundial. Totalmente. Lo único que nos falta. En segundo lugar, no hay gente que se compró tele y no puede pagar. Es gente que vivía mejor de lo que vive hoy, porque antes había un gobierno nacional que se preocupaba de que la gente viva mejor de lo que vive hoy. Hoy tenemos un gobierno nacional perverso que le saca el trabajo a la gente, que le saca el salario a la gente, que le saca la prestación a la gente y que se da vuelta y le dice, no, es tu culpa. No, cuando un problema afecta a 6 millones de argentinos, no es un problema individual. No son 6 millones de problemas individuales, es un problema colectivo y el Estado Nacional se tiene que acercar. Bueno, licenciado Adrián Muracelli, bueno, justamente usan la plata de los jubilados para prestársela a los ricos, entre los ricos. Pero yo le quiero llevar a otro tema, porque además de ser usted un prestigioso economista, bueno, también es docente, rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, y este tema está relacionado justamente con sus dos roles, ¿no? Porque recientemente el presidente Javier Milei habló durante casi 45 minutos ante alumnos secundarios de nivel secundario en los colegios, en un colegio que no recuerdo el nombre. Dijo que la prosperidad material es consecuencia de la obediencia espiritual y también afirmó que Marx era satanista. El anarcocapitalismo es de origen divino, decía. Esta misma gente llama la atención también, porque esta misma gente creó un 0800 para denunciar adoctrinamiento y que constantemente habla sobre no hacer políticas en las escuelas. Entonces me parece muy valiosa su opinión, licenciado. Bueno, tres elementos. En primer lugar, la escuela se creó, digamos, en todo el mundo para formar ciudadanos. O sea, para formar ciudadanos en las leyes, para enseñarle que hay leyes, que hay reglas de convivencia, que hay un sistema de gestión de lo público, que la democracia es un buen sistema para vivir, o sea, que hay una república, que hay división de poderes. Si nosotros tomamos el sentido amplio de la palabra doctrinamiento, sí, la escuela siempre adoctrinó en el sentido de que te forma en un modo de vivir. Entonces, en ese sentido, las escuelas se dedicaron a eso, a formar ciudadanos. Eso no está mal, eso está muy bien. Lo que habría que denunciar a Milei es por burro, porque es burro, porque lo que dijo está mal. Pero no está mal porque yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él. Está mal porque no es así, porque si uno lee un poquito se da cuenta que no es así en varios sentidos. En primer lugar, lo que él dice que la prosperidad material es consecuencia de la obediencia espiritual, lo toma de un sociólogo alemán que se llamaba Max Weber, que escribe un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, más o menos a finales del siglo XIX, en contraposición, básicamente, o apoyando la reforma luterana, digamos.
Digamos, cuando nosotros en el siglo XV, siglo XVI, la Iglesia Católica pierde, digamos, dos sectores importantes con la Reforma Luterana y con la Reforma de Enrique VIII, que es la Iglesia Anglicana y la Iglesia Protestante, básicamente era una pelea por el control del poder económico, porque estos sectores decían, bueno, porque el poder económico se concentra en el Vaticano, vamos a empezar a repartirlo un poco. Y en ese sentido es que hay este proceso de reforma. Acompañando o justificando esa reforma, digamos, teníamos como dos grandes visiones. La Iglesia Católica, que toma ese pasaje de la Biblia, que es mucho más difícil que un rico entre al reino de los cielos, que ver un camello, digamos, pasar por el ojal de un alfiler. Entonces, toma esta idea de la necesidad de vivir con humildad. Eso es un precepto cristiano. Bueno, la Reforma Protestante lo que dice, no, si a vos te va bien y si vos tenés plata, es porque esa es la consecuencia, digamos, porque es un don de Dios a partir de que te esforzaste, etcétera. Independientemente de la corriente filosófica que uno lleve, lo que hace Max Weber es tomar eso para entender cómo el espíritu del capitalismo, el espíritu de la acumulación permanente, tiene, digamos, sus raíces en esta Reforma Protestante. Y escribe ese libro. En contraposición a otras ideologías, por ejemplo, la ideología liberal. Digamos, la ideología liberal se opone a la ideología de Max Weber. La ideología que sigue el presidente se opone a la ideología de Max Weber. Y en tercer lugar estaba también en boga porque Europa era un lugar donde la gente vivía muy mal, digamos, donde, por decir características generales de la época, la jornada laboral duraba 16 horas por día. Los niños de 6 a 12 años tenían que trabajar mínimo 8 horas por día, de 12 años a 16 trabajaban ya como un adulto 16 a 18 horas por día. Esas eran las condiciones materiales de la clase trabajadora. Bueno, surge el comunismo como una respuesta a esas condiciones materiales muy paupérrimas, que tiene varias vertientes: el comunismo más filosófico de Francia con Saint-Simon y Fourier, el comunismo más, digamos, industrialista con el conde de Saint-Simon en Inglaterra, y bueno, también un poco de Alemania sale, y después en Inglaterra, sobre todo en Manchester, digamos, el comunismo más científico, Marx y Engels. Marx en ningún lado dice que es satanista, eso es una pavada. Lo que sí claramente Marx expone en el año 1848, cuando, digamos, escribe con Engels el manifiesto comunista, es un fantasma recorre Europa, es un fantasma del comunismo que va en contra de los empresarios, la Iglesia Católica, etcétera, porque la Iglesia Católica, por supuesto, era una iglesia que tiene una filosofía idealista. O sea, nosotros entendemos el catolicismo que primero está el ser y después está la materia. Primero existe lo espiritual y después existe lo material. En contraposición con el materialismo, que era una corriente filosófica previa, que viene de la mano de Max Stirner, de Spinoza, que pretende que primero está la materia y después está el ser. Esta frase de Descartes que dice pienso, luego existo, es una frase idealista. La frase materialista sería existo, por eso puedo pensar. Independientemente de la postura filosófica, a lo que voy es, Marx era ateo. No creía en la existencia de un ser superior, era ateo. Engels era ateo y el comunismo profesa una idea atea. Pero ser ateo es no creer en Dios, no es creer en el diablo. Son cosas totalmente distintas, además peyorativas, pero además está mal, es mal lo que, o sea, está enseñando algo que está mal. Vos podés no ser comunista porque no crees en que el Estado tenga que controlar todo, que es lo que creo yo. Me parece mal que alguien piense que el Estado tiene que controlar todo. Por eso no soy comunista. Pero eso no significa que voy a denigrar al que sea comunista o al que sea de izquierda diciendo que cree en el diablo y todas esas estupideces, porque eso está mal, es decir estupideces. Y decirle estupideces a gente que va al secundario está mal, porque esa gente se está formando. Y ser el presidente el que dice esas estupideces está todavía mucho más grave, porque primero demostrar que sos burro, y está mal. No sé, yo no quiero tener un presidente burro. Puedo tener un presidente con el que no estoy de acuerdo. Lo que no quiero es tener un presidente burro. Pero además es tratar de venderle una idea como verdad cuando la idea es mentira. Entonces, está mal porque le miente a los chicos, y está mal porque le enseña algo que está mal. Entonces, independientemente de nuestra postura ideológica, y que después podamos discutir si está mejor o peor hablar de política, está mal el pensamiento único, está mal no permitir el pensamiento crítico, y está mucho peor enseñar cosas que están mal. Lo que hizo Milei ayer en el secundario fue decir una estupidez, digamos, en su figura de presidente como si fuera una verdad. Y eso es lo que está, eso es pésimo, es paupérrimo, digamos. Y además va en contra de su propia idea
de que hay que no hablar de política en los colegios. A mí no me parece mal que se hable de política en los colegios. Ahora, tiene que hablarse con la amplitud para que todo el mundo pueda pensar lo que quiera, y se tiene que hablar exponiendo realmente cuáles son las ideas de uno y otro lugar. No exponiendo mi idea como si fueran buenas y la idea de los demás como si fueran el diablo hablando. Porque eso es una ridícula, es una estupidez y no resiste ningún tipo de análisis. Pero bueno, digamos, en lo que hace Milei todos los días, nada, resiste análisis, y bueno, más de lo mismo, lastimosamente. Bueno, espero que esté escuchando la clase magistral que la dio en, creo que en 10 minutos, el magíster en economía, en este caso también, respecto a lo que pasó en el colegio. Quiero pasarlo a otro tema también que tiene mucho que ver con la media sanción que se dio ayer. O sea, va todo entrelazado. En la cuestión es económica, todo tiene un porqué y nada es algo al azar. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es algo que preocupa muchísimo, y Caputo también anunció que se iba a utilizar este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero no para lo que es o para el objetivo que tiene este fondo. ¿Es preocupante eso, licenciado? Es preocupante porque este gobierno vuelve a hacer algo que es muy perverso. Utiliza una causa noble para cagar a un sector de la sociedad. Y, disculpen, pero no tengo otra palabra más suave porque me da mucha bronca. A ver, ¿es noble que haya créditos hipotecarios para que las familias accedan a la vivienda? Por supuesto, es una causa noble. ¿Al gobierno nacional le interesa eso? No, de ninguna manera. Y entonces se ponen en una causa noble, que es la necesidad de la familia de sacar un crédito hipotecario, para usar la plata de los jubilados, a los que le pegan todos los miércoles, para hacer negocio financiero con sus amigos. Eso es lo perverso. Que la causa es noble, digamos. Es como cuando Macri dijo que iba a pedir deuda para mejorar las jubilaciones. Pidió deuda, le pagó los fondos buitres, le pidió deuda al FMI, lo endeudó por 50 años, por 50.000 millones de dólares, y no le aumentó nada a los jubilados. Utilizó la excusa de los jubilados para endeudarlo y financiar la fuga de capitales. Bueno, igual de perverso es esto. Se paran y dicen, hay gente que necesita crédito hipotecario, que es verdad, pero en vez de buscar la posibilidad de generar crédito hipotecario, lo que hacen es manotean la caja de los jubilados, que son gente que también necesita. Un jubilado nacional está en el orden de los 450.000 pesos. Digamos, el 3,5 millones de jubilados hoy en la Argentina cobran 450.000 pesos. Y encima le sacaron los remedios del PAMI. Bueno, de ese dinero que se podría usar para mejorar jubilaciones, para mejorar el PAMI, para poder ver mecanismos para que los jubilados nacionales empiecen a mejorar, no, van a manotear la caja en nombre de la familia que necesitan un crédito hipotecario, y van a establecer sistemas de crédito hipotecario que en realidad son sistemas de negocio para los bancos, donde a través de los créditos UVA, los créditos que se ajustan por inflación, los créditos indexados, digamos la famosa circular 1050 del Banco Central en la época de la dictadura, y van a volver a sobreendeudar a la familia, digamos, embarcada en esto, aprovechándose de una necesidad para que ganen los bancos, que encima ni siquiera van a tener que poner su plata. Le van a financiar el negocio a los bancos con la plata de los jubilados. Entonces, se van a ir otra vez contra los ingresos familiares, financiándose con la plata de los jubilados, y cuando los bancos ganen guita y empiecen a rematar las casas de lo que saquen el crédito no lo puedan pagar, ni siquiera van a decir, bueno, sumamos el riesgo. No, van a rematar, se van a quedar con las casas, y encima el dinero que ganen lo van a fugar con lo de la deuda. Es un negocio, digamos, tan perverso, pero lo más grave es que ya pasó 4 veces en Argentina. No pase la 5ª vez que pase y nadie vaya preso. Lo hizo Cavallo en la dictadura. No solamente no fue preso Cavallo, sino que después fue ministro de Economía en la convertibilidad, al inicio de la convertibilidad y al final de la convertibilidad. Se quedaron con la plata de los jubilados, le robaron con el corralito la plata a los jubilados. Sturzenegger estaba ahí. No solamente que Sturzenegger no fue preso, sino que fue ministro de Javier Milei, fue ministro de Mauricio Macri. 50.000 millones de dólares le pidieron al FMI en el 2018. El préstamo más grande de la historia del FMI a cualquier país del mundo. ¿Y para qué sirvió? No se hizo una sola obra. Se fugaron 88.750 millones de dólares durante la presidencia de Macri. Nadie fue preso. Caputo, que era el peor ministro de la historia para Milei hace 4 años, hoy el mejor ministro de la historia, porque es ministro de Milei. Y no solamente lo pone ministro de Economía, sino que le permite que el amigo de Caputo, Bausili, maneje la guita del Banco Central, se pierdan 4 billones de pesos que nadie sabe dónde está y que ahora contablemente lo aceptaron en la cuenta del Tesoro, y encima se haya robado el oro de los argentinos que mandó a Inglaterra y nadie sabe dónde está. Y nadie le parece nada, y acá está todo bien, digamos. Y claro, en el medio, Milei nombró 200 jueces y
hacemos como que miramos para otro lado. Entonces, esos son los problemas. Los problemas son que el mecanismo es sacarle la plata a la gente a través del negocio financiero, de cualquiera, porque dicen, yo te vendo una casa en 800 cuotas con una tasa altísima. No te están vendiendo la casa, te están vendiendo el negocio financiero, te están vendiendo el crédito. Te va a comprar una heladera, te venden en crédito. Te va a comprar un celular, te venden en crédito. Te va a comprar una moto, te venden en crédito. El negocio está haciendo vender el crédito. Y ese que vende el crédito te cobra cualquier cosa de tasa de interés, porque nadie regula nada. Porque el Banco Central, que tendría que estar ahí pensando en cómo hacer para que los créditos estén regulados y la gente no se endeuda al 400% anual, te está haciendo el pelotudo y robándonos el oro. Entonces, ahí está el problema. Es la quinta vez que va a pasar desde la dictadura, porque son los mismos tipos que de la dictadura hasta ahora están dentro del equipo económico haciendo el mismo negocio, con los mismos jefes arriba que se están aprovechando del mismo negocio para que cada vez que la Argentina empieza a crecer, establezcan un gobierno como el de Macri, como el de Milei, como el de la Rúa y se queden con la plata de la gente. Licenciado, como siempre, muy amable, muchas gracias por su tiempo muy claro, como siempre muy pedagógico para que, para que entendamos todos. Que entienda la gente, que entienda el oyente, la oyente de todo el territorio, qué es lo que está pasando en la parte económica.